La noticia estalló esta mañana y tomó a todos por sorpresa. Un mensaje, una simple captura, bastó para desatar una tormenta mediática. Según fuentes cercanas, el texto filtrado pertenecería a Mahasín Meravet y estaría dirigido nada menos que a Cenk Torun. Nadie imaginaba que unas pocas palabras pudieran causar tanto ruido. Las redes sociales ardieron en cuestión de minutos, y la historia se volvió imposible de detener. En los programas de espectáculos, los conductores analizaron cada detalle de la supuesta conversación. La tensión se percibía incluso fuera de las pantallas. ¿Era auténtico el mensaje? ¿Se trataba de una manipulación digital? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Pero lo que más impactó no fue el contenido, sino el tono emocional de las palabras atribuidas a Mahasín. En ellas se percibía sinceridad, y eso fue suficiente para despertar la curiosidad de todos. Cenk Torun, siempre reservado, no emitió declaración alguna durante las primeras horas. Sin embargo, su silencio fue interpretado como una señal. Los fanáticos comenzaron a reconstruir los hechos, comparando fechas, imágenes y publicaciones anteriores. El público quería respuestas. Cada fragmento se analizó como si fuera una pista en una historia de misterio. La expectación crecía segundo a segundo. La voz de Mahasín tampoco se escuchó al principio. Los medios intentaron contactar con ella, pero sin éxito. Su ausencia solo alimentó el rumor. Mientras tanto, las capturas del supuesto mensaje seguían circulando, acompañadas de miles de comentarios. Algunos defendían a la actriz, otros exigían explicaciones. En ese torbellino digital, cada palabra se transformó en noticia. Los seguidores más fieles de ambos actores pidieron calma. Afirmaron que todo podría tratarse de un malentendido, de una conversación fuera de contexto, o incluso de una manipulación intencionada. Pero el fenómeno ya era imparable. La historia cruzó fronteras y comenzó a replicarse en portales internacionales. Nadie podía escapar al magnetismo del misterio. Era la conversación más comentada del momento. Con el paso de las horas, comenzaron a aparecer nuevas versiones. Algunos afirmaban haber visto partes adicionales del mensaje. Otros aseguraban que el texto no era reciente. En medio de tantas voces, lo único cierto era la conexión que el público percibía entre Mahasín y Cenk. Esa complicidad, presente desde sus primeros trabajos juntos, se convirtió en el centro de todas las miradas. Lo profesional y lo personal se confundieron en un mismo hilo. La especulación creció aún más cuando un periodista compartió una frase atribuida a Mahasín. Hay palabras que nunca se borran, aunque se escriban en silencio. La cita recorrió internet en segundos. Miles de usuarios comenzaron a compartirla como símbolo de una historia oculta. Era poética, melancólica y profundamente humana. Y en esa sensibilidad radicaba el poder del mensaje. Los noticieros repitieron el caso durante todo el día. Expertos en redes sociales analizaron cómo un simple texto podía generar una ola tan grande. No es lo que dice, sino quién lo dice, y cuándo lo dice, comentó uno de ellos. La opinión pública se convirtió en juez, y cada tuit en una pieza de evidencia. La conversación había pasado del rumor al fenómeno social. Esa noche, Cenk Torun rompió el silencio con una breve publicación. La verdad siempre encuentra su camino, escribió en sus redes. No mencionó nombres, pero todos entendieron a quién se refería, ¿o no? Su mensaje, enigmático y sereno, reavivó el debate. Las interpretaciones inundaron las plataformas y el misterio creció todavía más. Era imposible ignorar la conexión emocional detrás de esas palabras. Mahasín, por su parte, apareció en un evento público al día siguiente. Su presencia fue descrita como elegante y firme. No evitó las cámaras, pero tampoco respondió preguntas. Su sonrisa contenida se volvió viral, interpretada como una mezcla de serenidad y desafío. En cuestión de minutos, las imágenes de su llegada fueron reproducidas miles de veces. Su silencio decía más que cualquier declaración. Los analistas coincidieron en que Mahasín manejó la situación con una inteligencia admirable. No negó, no confirmó, simplemente mantuvo el control de su imagen.
En una industria donde cada palabra puede ser un arma, su estrategia fue percibida como una lección de elegancia. La actriz convirtió un momento de caos en una demostración de fortaleza emocional. Mientras tanto, Zeng se refugió en su trabajo. Según allegados, pasó las siguientes jornadas centrado en nuevos proyectos. Pero el público no olvidaba. Las redes seguían compartiendo teorías y recordando escenas pasadas, donde la química entre ambos era innegable. La audiencia se aferró a esa historia como si fuera una trama real. La línea entre ficción y verdad parecía haberse borrado por completo. Días después, una fuente cercana reveló que Mahasine se encontraba tranquila y enfocada en su carrera. No tiene nada que ocultar, dijo. Pero el eco del mensaje filtrado seguía resonando. No. Cada palabra, cada punto, cada coma era interpretado como una señal. En un mundo donde todo se magnifica, la historia se convirtió en espejo de nuestras propias emociones. El misterio se había transformado en símbolo. Las plataformas digitales reportaron cifras récord de interacción. Millones de reproducciones, cientos de miles de comentarios. Y una atención mediática que no mostraba señales de detenerse. Lo que comenzó como una filtración, acabó siendo un fenómeno global. La gente no hablaba de escándalo, hablaba de sentimientos. Y ese cambio de enfoque fue lo que hizo única a esta historia. La prensa internacional destacó la reacción del público. Lo que podría haber sido un episodio fugaz, se transformó en una conversación sobre autenticidad, emociones y conexión humana. Mahasine y Zeng, sin quererlo, despertaron algo en la audiencia, la necesidad de creer que incluso en medio del espectáculo, aún existen gestos verdaderos. Su silencio conjunto se volvió una declaración compartida. Hoy, el tema continúa vivo. No por el mensaje en sí, sino por lo que simboliza. Un instante, un texto, una emoción, bastaron para capturar al mundo entero. Y mientras las luces se apagan y los rumores se disuelven, queda algo claro. Hay palabras que trascienden el ruido, que se filtran no solo en los teléfonos, sino también en el corazón del público. Y esas palabras, aunque secretas, nunca se olvidan.